Eh, el día de hoy vamos a completar lo que es la parte de matrices y vamos a ver lo que es bueno, en este caso una matriz bastante especial, que es la matriz espiral, ¿sí? Entonces, como ejercicio, como si prefieren llamarlo, lo que vamos a hacer es simplemente generar la matriz espiral, ¿sí? Entonces escribimos, ¿no? Generar la matriz espiral. Sí, esta es una pregunta bastante clásica, al menos del ingeniero Vargas. Ya, ¿qué más? A ver, ya. ¿Y cómo es esta matriz? Vamos a colocarlo acá y tiene la siguiente forma, ¿no? No es como que empieza en uno, digamos, vamos a hacer dos casos, ¿sí? Una matriz de 5 por 5 y otra matriz de 6 por 6. Entonces viene el 5, luego el 6, el 7, el 8, el 9 y así. Vamos a ir colocando los números naturales como si fuera una espiral. 16, 17, 18, 19, eh, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Sí, entonces ese es el orden. ¿De acuerdo? En el caso, digamos, de que la matriz fuera de 6 por 6, sería tal vez un orden diferente, ¿no? Digamos un 1, 2, 3, 4, 5, pero esta vez sí es el 6. Sí, el mismo patrón. Ya, y ahora alguien me dirá, ¿y por qué, o sea, por qué no un ejemplo y dos? ¿Por qué estás haciendo dos ejemplos? Bueno, porque usualmente en problemas de programación siempre tenemos que primero ver el caso particular. Si hacemos el caso particular, después con mayor confianza vamos a ir a poder resolver el caso general. ¿Sí? Entonces, primero vamos a empezar de matrices bien simples. En este caso, una de 5 por 5 y una de 6 por 6. A ver, 8, 6, 7, 9, 10. Perfecto. Si me estoy equivocando en algo, por favor, me avisan. Se me puede ir, pero bueno, esperemos que no. 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ya. Listo, entonces ahora vamos a hacer la parte de análisis, ¿sí? Vamos a ir analizando qué cosas podemos nosotros eh, detectar, ¿no? Si podemos detectar algún patrón o algo. ¿Y con esto qué me refiero? Por ejemplo, si ustedes ven el problema así, podría parecer muy difícil, ¿ya? Entonces siempre cuando tengamos problemas que parezcan difíciles hay que tratar de simplificarlos, ¿ya? Y estos problemas, bueno, en mi caso la manera en que yo voy a tratar de simplificarlo va a ser la siguiente. Voy a agarrar, por ejemplo, esto de acá y digo, hay una parte que está yendo en este sentido, luego baja, luego vuelve hacia el lado izquierdo, luego vuelve a subir y demás. Entonces, eso ya me dice algo. ¿Qué es lo que me dice? Que tengo cuatro comportamientos, ¿no? Un comportamiento para la fila en sentido normal, ¿no? De izquierda a derecha. Otro sentido de lo que es en la última columna, pero es de arriba abajo. Después en la última fila que va a ir de derecha a izquierda y en la primera columna que va a ir desde abajo hacia arriba, ¿sí? Ahora, supongamos que yo supiera cómo hacer esta primera, ¿sí? O sea, todo lo que voy a ahorita encerrar en color verde, ¿sí? O sea, que sería algo así como el primer anillo. Digamos que sé cómo hacer, aquí lo haremos más grande, ¿no? Digamos que sé hacer todo esto, ¿sí? Supongamos que de alguna manera sé cómo hacer todo eso, ¿ya? Entonces, la parte de adentro no sería hacer otra vez lo mismo. O sea, aquí otro tramo que va a este lado, otro tramo que baja, otro tramo a este lado, otro tramo a este lado. ¿No sería lo mismo? A ver, participen. Sería lo mismo. Sí. Sí, sería lo mismo, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer
es simplemente repetir ese proceso. Entonces, fíjense, ya hemos hecho o ya hemos logrado de que este proceso de generar la matriz inversa, perdón, no es la inversa, la espiral, podamos dividirla en partes, ¿no? Entonces, vamos a decir que este es el anillo externo, si vale el término. Entonces, si logramos hacer el anillo externo, lo único que tendríamos que hacer para la siguiente parte es repetir ese proceso, de alguna manera. Lo mismo en este otro caso, fíjense, ¿qué tal si es que yo entendería cómo hacer todo este anillo? ¿Ya? Si de alguna manera yo sé cómo hacer todo ese anillo, ¿qué va a ser la siguiente o qué vamos a hacer en la siguiente parte? En la siguiente parte simplemente tenemos que repetir el proceso, ¿no? Y el proceso que sería ir a la derecha, luego bajar, luego ir a la izquierda y luego subir. ¿Sí? ¿Se ha entendido esa parte en ambos ejemplos? ¿O hay Sí, alguna duda? sí he entendido. Ya, listo, perfecto, Cristian. Ya, entonces, si se ha entendido eso, entonces vamos a tratar de ver, ya no nos vamos a concentrar en toda la matriz, nos vamos a concentrar en ese anillo, ¿sí? Ahora, si nos damos cuenta, cada segmento o cada tramo del anillo, si vale el término, fíjense, entonces esta parte de acá, lo que va de izquierda a derecha, puede ser resuelta con un ciclo, ¿no? La parte que va de bajada tendría que ser otro ciclo. Esta parte, otro ciclo. Ah, tengo 4 ciclos. Ya, hasta ahí parece más o menos accesible. Ya, entonces, ahora lo único que nos queda es, ya, si tenemos 4 ciclos, ¿qué es más fácil? ¿Trabajar con 4 ciclos o olvidarme de ciertas partes de la matriz y trabajar solo con una pequeña parte? Es mejor con una pequeña parte, ¿no? Entonces voy a borrar un cachito todas las anotaciones extras que hemos hecho. Y ahora nos vamos a concentrar en la primera parte. ¿En qué parte? Fíjense, me voy a dividir mi matriz en zonas. ¿Ya? Esta va a ser la zona amarilla, ¿sí? Para propósitos didácticos. ¿Ya? Voy a tomar desde del primer elemento hasta uno antes. ¿Y por qué? Porque así esta parte de acá podría tomar de la misma manera, ¿no? También tiene 4 elementos. Luego podría tomar estos otros 4. Y luego podría tomar finalmente estos otros 4. ¿Sí? Entonces así me sale más o menos ordenadito. ¿Sí? Si quiero, podría tomar del 1 al 5, luego después del 6 al 8. Depende de cada quien. ¿Sí? En mi caso lo voy a hacer de esa manera. Si vamos a analizar la matriz de 6 por 6, sería lo mismo, ¿no? Entonces, esto va por acá, por acá. Luego voy a analizar toda esta parte de hasta aquí. Y esta parte de acá. Y finalmente esta parte de acá. Ya. Ahora, fijémonos en algo. Ya me voy a centrar primeramente en el primero. ¿Sí? Nos vamos a centrar en esto. Y obviamente implícitamente en este caso también. Y ahora fíjense, supongamos que de alguna manera yo ya sé generar esto. ¿Ya? Tanto el 1, 2, 3, 4 como el 1, 2, 3, 4, 5. En la próxima iteración, ¿qué voy a tener que hacer? Tengo algo más pequeño, ¿verdad? Si sigo este mismo patrón, tendría que concentrarme en esto. Y después en esto, y así sucesivamente. ¿Ya? Hasta esta parte se está entendiendo mi idea. O sea, solo lo estoy agrupando de alguna manera que a mí, bueno, al menos me parece lógico agrupar. ¿Algún comentario sobre este punto para que lo vuelva a repetir? Se está entendiendo, vamos. Ya, listo. Entonces, ahora, aunque no lo crean, esta es la parte difícil, ¿sí? Agrupar. Ahora viene la parte un poco matemática. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la parte matemática? Voy a anotar. Esta primera parte, ¿sí? De este ciclo que está en amarillo, empieza en la fila 1 y columna 1 y termina en la fila 1, columna 4. En este caso empieza en la 1, 1 y termina en la 1, 5. ¿De acuerdo? Ahora, esta de aquí abajo empieza en la 2, 2 y termina en la 2, 3. Esta de acá
empieza en la 2,2 y termina en la 2,4. ¿Ya? En este caso de 5 por 5 ya no hay una próxima iteración, pero en este caso de acá, ¿sí? Si yo lo voy a volver a agrupar, voy a agarrar un color azul. Entonces, fíjense, aquí he agarrado del total de elementos de la fila, uno menos. Eran 6 elementos en la fila, 5 he agarrado. En lo que sobraba, eran 4, entonces he agarrado 3. Ahora aquí están sobrando 2, por tanto es como que este trocito nomás voy a generar. Luego hacia abajo voy a generar solo esto. Luego al volver voy a generar esto y al subir voy a generar esto. ¿De acuerdo? Ahora notamos, ¿en dónde empieza esto? Empieza en la posición 3,3 y también termina en la 3,3 casualmente. ¿Ya? Listo. Ahora sí, vamos a anotar estos valorcitos de manera que nos queden algo así como una tablita. ¿Sí? Fíjense, empieza en 1, 1 hasta 1, 4. Empieza en 2, 2 hasta 2,3. De este lado, empieza en 1, 1 hasta 1, 5. Empieza en la 2, 2 hasta 2, 4. Empieza en la 3, 3 hasta 3, 3. Siguiendo este mismo patrón, ¿sí? Si yo tuviera una matriz, por ejemplo, imaginémonos de 10 por 10, va a empezar en la 1, 1, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta dónde creen que llegue? Por si A la acaso. 1,9. ¿Perdón? A la 1,9. Sí, exactamente. Entonces aquí estoy anotando los valores de n también. ¿Sí? Entonces va a llegar hasta lo que es la 1,9. Perfecto. Y en la siguiente iteración, notamos un patrón, fíjense. Es como que la fila se incrementa y la fila también. Perdón, la columna. La fila y la columna se incrementan. Si acá hubiera otro elemento, pasaría eso. Y justamente acá vemos. De 1,1 he pasado a 2,2. De 2,2 he pasado a 3,3. Y estoy seguro que si es que hubiera más filas, pasaría a dónde? A la 4,4. Luego a la 5,5. Y así. Entonces acá vamos a tener, empiezo en la 2,2, el siguiente empezará en la 3,3, en la 4,4 y así. Ahora, la 2,2, ¿sí? ¿En dónde va a terminar? Fijémonos. La fila, fíjense, siempre va en aumento, ¿no? Primero hemos hecho la primera fila, luego la segunda, luego la tercera, obviamente después vamos a hacer la cuarta, ¿sí? Entonces, las filas, yo estoy seguro que van a tener esta forma, ¿no? 2 algo, 3 algo, 4 algo. ¿De acuerdo? Ahora, la columna, fijémonos. Acá en la primera está con 5, después 4, después 3. Está decrementándose. Acá en este otro ejemplo, en la posición 4, era 1, 4. La columna era 4, luego va a ser 3, luego 2 y demás. Entonces, bajo esa lógica, ¿cuál será aquí en la segunda iteración? De la 2,2 a la 2, ¿cuánto va a ir? A la 2,8. Exacto, a la 2,8. Y la siguiente, a la 3,7. Y luego a la 4,6. ¿Sí? Y esto es casi obvio que va a ir hasta la 5,5, la siguiente, y esto hasta la 5,5 también. ¿Se entiende este patrón? ¿Todos? Sí, sí. Ya. ¿Los demás? Lorena y Marcelo. Sí, se entiende. Ya, perfecto. Ya, entonces, si es que esto se entiende, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? Ahora, todos estos numeritos que hemos visto, los vamos a anotar de manera un tanto más genérica, ¿sí? Conste, estamos haciendo solo la primera parte de la matriz. Entonces, de manera genérica, lo que yo puedo decir, y lo voy a anotar con amarillo, es que, eh, digamos, yo voy a decir en la primera fila, ¿ya? Voy a decir, primera fila. En general, ¿en dónde va a empezar? En la 1, 1. Sí, en todos empiezan en la 1, la primera fila.
hasta la fila se mantiene, porque es la primera fila, ¿no? Pero la columna, ¿cuánto es? Cuando n es 5 es hasta 4, cuando n es 6 es 5, cuando n es 10 es 9, hasta n menos 1. Ya está. En la segunda fila, siempre empiezo en 2, 2, hasta 2. ¿Y qué más? Esto se va decrementando, ¿no? 4, 3, aquí 5, 4, 3, aquí 9, 8, 7, 6, 5 y demás. Entonces acá será n menos 2. Tercera. Si nos fijamos en este ejemplo, ¿no? Empiezan a 3, 3. Aquí igual, la tercera en la 3, 3. Entonces siempre empieza en la 3, 3. ¿Hasta cuánto? La fila se va a mantener. La columna. 5, 4, 3, 9, 8, 7 y demás. n-1, n-2, ahora será n-3. De todo esto, ahora quiero que me digan, si yo estoy en la fila késima, ¿sí? Entonces vamos a generalizar esto. ¿Cuál será el rango de la fila késima? Va a ir desde la posición K, K, hasta K, N menos K. ¿Se entiende? Sí o sí. Ya, perfecto. Los demás, por lo menos uno. Marcelo o Lorena. Sí. Ya, perfecto. Tenemos el rango, sí, fíjense, o sea, en dónde empiezo y hasta dónde acabo. ¿De qué? De la fila késima. O sea, me lo explico. Cuando K valga 1, voy a llenar esta o esta. Cuando K valga 2, lo que está en verde. Cuando K valga 3, en este caso lo que está en celeste. ¿Sí? Entonces ya hemos acabado la primera parte. Listo, fácil. ¿Sí? Cuando nos centramos en algo pequeño, siempre es más fácil. Ahora vamos a ir a lo que es esta parte, ¿sí? La segunda parte de la matriz. Entonces nos vamos a referir a todos los bloques que están bajando. Entonces, de la misma manera que hemos hecho antes, vamos a hacer unos casos, bueno, unos cuantos casos, ¿sí? Ahora, para que esto se vea un poco más didáctico, voy a tratar de copiar y más abajo vamos a llegar. Control C, Control B, a ver, un momentito. Más abajo. Ya. Listo. Creo que con esto está bien. Y esto vamos a borrarlo. Suprimir. Ya. Listo. ¿Sí? Entonces, ahora, otra vez el análisis. Y voy a borrar esto, lo que he escrito con rojo, que era para nuestro anterior análisis. Y ahora nos vamos a centrar en las columnas que están bajando. Sí, sé que esto es un poco pesadito, pero si entienden la primera parte, lo demás ya va a ser más accesible. Ya, perfecto. ¿Sí? Listo. Entonces, para n igual a 5, para n igual a 6, y un caso especial, ¿no? Un caso genérico, para n igual a 10. Entonces, ¿en dónde empieza la primera iteración? En la fila 1. ¿Qué columna? En este caso sería la 5. ¿Sí? Termina en la fila 4, columna 5. Acá empiezo en la 1, 6 y voy a terminar en la 5, 6. ¿Sí? Ahora, lo que está en verde. Empiezo en la 2, 4 y termino en la 3, 4 también. Acá empiezo en la 2,5, termino en la 4,5. Y esta última iteración más que hay para este caso, que sería en la 3, 4 y esto hasta la 3,4. Voy a anotar esos valores, ¿sí? Aquí abajo. Entonces,
Con lo que lo estamos haciendo con rojo. Está bien. Ya, entonces vemos. Empiezo en la 1,5 y voy a llegar a la 4,5. Después empiezo en la 2,4 y llego hasta la 3,4. Para el caso de n igual a 6, empiezo en 1,6 y llego hasta 5,6. Después de 2,5 a 4,5. De 3,4 hasta 3,4. ¿Sí? Para n igual a 10. Ahora, tratemos de generalizar este patrón. ¿Ya? ¿En dónde siempre empieza? La fila siempre va a ser la 1, ¿no? Bueno, para la primera. ¿Sí? Entonces, es obvio que esto va a tener 1, algo. En la 1,5, en la 1,6, pero n aquí es 5 y aquí n es 6. Por tanto, ¿esto qué número será? 10. Exacto, 10. Muy bien. ¿Hasta dónde? Si nos fijamos en algo, bueno, algo interesante es que las columnas se conservan, ¿no? Aquí 5, 5, 4, 4, 6, 6, 5, 5. O sea, las columnas siempre se conservan. ¿Ya? Entonces, algo interesante. Ya, ahora, ¿qué más? Vamos a ver qué pasa con las filas. ¿Sí? Entonces, aquí la fila era 4, 3. Y aquí era 5, 4, 3. ¿Hemos visto ese patrón antes? Podemos ir arriba. ¿En qué parte hemos visto 4, 3, 5, 4, 3? ¿Y eso qué era? N-1, ¿no? N-2, N-3. Entonces, sería lógico en este caso decir que la última sería la columna, bueno, en este caso la fila hasta que le diría sería la penúltima, ¿no? N-1, para el caso de 10 por 10. Bueno, perdón, N en este caso es 10 y por tanto sería la 9. 9,10. ¿Qué más? Ya, la siguiente va a empezar en cuánto? Va a empezar en 2, Si se dan cuenta, las columnas, estas van disminuyendo, ¿no? 5, 4, 5, 4, 3 y demás. Entonces aquí va a ser, ¿cuánto? 9, ¿sí? Y las filas van aumentando, ¿no? O sea, 1, 2, 3, ¿sí? En el caso de los primeros elementos. Entonces, 1, 2, 3, 4 y demás. ¿Se está entendiendo esta parte? Estoy siguiendo el mismo patrón. Se está Ya. entendiendo. ¿Perdón? Se está entendiendo. Ya, perfecto. Listo, entonces, como esto nos damos cuenta de que ha empezado, ¿no? En n, luego va a decrementarse, o sea, 5, 4, aquí 6, 5, 4. Entonces esto será 10, 9, 8, 7. Listo. Ahora aquí, la fila, primero en estos casos, por ejemplo, era 4, 3. O sea, está decrementándose. 5, 4, 3. Por tanto, aquí será 8, perdón, no, 9, 8, 7, 6. Bueno, aquí será 5 y un hito más. El 6. Y de acá 9, 8, 7, 6, 5. Ya. Ahora, ¿qué habíamos dicho sobre la columna? Se mantiene, ¿no? 5, 5, 4, 4. Aquí 6, 6, 5, 5, 4, 4. 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6. ¿Sí? Y tiene sentido, ¿no? Porque estos movimientos están ocurriendo en una misma columna, por tanto, la columna no debería variar, solo las filas. La primera entre 1 y 9, la siguiente entre 2 y 8, 3 y 7 y demás. Está bien. Listo. Ahora, al igual que hemos hecho en el anterior caso, ¿sí? Estos son ejemplos particulares, ¿sí? De estos tres ejemplos particulares podríamos obtener una, ¿cómo se puede decir esto? Un patrón genérico. Para una primera iteración, me refiero a la columna que está en amarillo. ¿Sí? Obviamente me refiero a esta, ¿no? 5, 6, 7 o 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el patrón con el que vamos o cómo podríamos generalizarlo? Obviamente la primera siempre empieza en 1, la columna.
Perdón, la fila. La columna, aquí es 5, aquí es 6, aquí es 10. Por tanto, será n. Listo. Ahora, veamos. La columna hemos dicho también que se está conservando. ¿Sí? Entonces, como se está conservando, es obvio que aquí también va a estar n. Ya está. ¿Qué más? Nos falta obtener esta fila, ¿no? Fijémonos. 4, 3. A, n-1, n-2. Aquí. 5, 4, 3. n-1, n-2, n-3. Luego acá tenemos 9, 8, 7, 6. Ah, pero n es 10. n-1, n-2, n-3. Entonces esto de acá es n-1. Listo. Para la segunda iteración. ¿En cuánto voy a empezar? Siempre en 2. Pero ahora, fíjense, la columna se va a decrementar de 5 a 4. Aquí de 6 a 5, de 5 a 4. Aquí 10, 9, 8. Entonces siempre se va a ir reduciéndose. Si era n, ahora ¿cuánto será? N menos 1. Hasta. Nuevamente, ¿qué habíamos dicho sobre la columna? Se conserva. Entonces aquí sigue, va a ser n menos 1. La fila también se está decrementando, ¿no? 9, 8, 7, 6, 5. 5, 4, 3. 4, 3. Entonces si era n menos 1, ahora ¿cuánto va a ser? N menos 2. ¿Ya? Finalmente, una tercera más. Con eso ya lo vamos a lograr. La tercera, bueno, en estos dos casos, ¿no? Siempre tiene el 3. Otra vez, la columna está decrementándose n-1, n-2, perdón, n-1 y ahora n-2. La columna se conserva, ¿no? Entonces acá será n-2. Y para la tercera sería n-3. ¿Hasta aquí está claro? Sí o sí. Ya, perfecto. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que quiero? Una késima iteración. ¿Sí? Entonces, cuando k vale 1 es esto, cuando k vale 2 es esto, cuando k vale 3 es esto. ¿Cuál sería entonces la forma general? Empiezo en la fila késima. ¿Qué más? Esto, ¿no? N. Para cuando k vale 1, esto tendría que valer n. Cuando k vale 2, esto tendría que ser n-1. Cuando k vale 3, n-3. Fijémonos, este n podríamos expresarlo también como n-0, ¿no? Entonces, para 1 hay que restarle 0. Para 2 hay que restarle 1. Para 3 hay que restarle 2. Por tanto, para acá, ¿cuánto hay que restarle? K menos 1, ¿no? Para 1, 0. Para 2, 1. Para 3, 2. ¿Listo? Ahora, otra vez, la columna se conserva. ¿Sí? Sigue los mismos valores, por tanto, será igual a n menos k menos 1. Mi letra está muy fea. Ya, ahora sí. ¿Cuánto será la fila? Bueno, la fila será, para k igual a 1, dice que es n-1. Para k igual a 2, n-2. Para k igual a 3, n-3. Por tanto, es n-k. ¿Se ha entendido hasta aquí? Sí o sí. Ya. ¿Y los demás? Lorena y Marcelo. Sí, se está entendiendo. Ya, perfecto. Ya. Entonces, como estos dos ejemplos ya lo hemos hecho un tanto más así detalladito, ya, entonces para estas otras partes lo voy a hacer un poco más rápido, ya, para que no se aburra. Ya, si la reunión se corta, nos volvemos a unir al mismo link. ¿De acuerdo? Ya, entonces ahora voy a analizar los ciclos que van, bueno, o las partes de la matriz que van de derecha a izquierda. ¿Sí? Entonces, otra vez me voy a copiar esta parte de acá, para que podamos verlo. Control C, Control V. Estamos.
Perfecto. Por aquí. Bien. Y voy a recurrir al borrador para estas partes. Ya no nos interesan estas partes, ¿no? Listo. Esto tampoco. Esto tampoco. Ni esto, ni esto, ni esto. Bueno, sí puede creerse. Ya. Listo. Entonces, ya, de manera un poco más genérica. Entonces, esto de acá va a empezar, en este caso, en la última, ¿no? Entonces, ¿qué columna es en este caso? Sería la fila 6, columna 6. Y va a llegar hasta la fila 6, columna 2. Ahora acá es la fila 5, columna 5. Y va a llegar hasta la fila 5, columna 3. Y esto de acá será la 4, 4. Y va a llegar hasta la, en este caso sería hasta la 4,4 también. Acá va a ir desde la 5, 5 hasta la 5, 2. Acá esto va a ir desde la 4,4 y va a llegar hasta la 4,3. ¿Sí? Entonces, vamos a bajar un poquito esto y analizamos, ¿no? Entonces, yo tengo que de las 6, 6 va a las 6, 2. De las 5, 5 voy a ir a 5,3. De la 4,4 voy a ir a 4,4 también. Para este otro inicial anotaremos los valores para n. Esto es para n igual a 6. Acá vamos a hacer para n igual a 5, para n igual a 10. Es un poco más rápido lo vamos a hacer para ganar un poco de tiempo. Acá voy a ir de 5,5 a 5,2. De 4,4 a 3, perdón, a 4,3. Para N10. Entonces, fíjense, empezamos siempre en NN, ¿no? 5,5 para 5. 6,6 para N igual a 6. Por tanto, para 10 será en 10,10. Hasta. Si nos fijamos, las filas se mantienen. 5, 5, 4, 4. 6, 6. 5, 5, 4, 4. Entonces, la fila se mantendrá. La columna. Siempre es 2, ¿no? Aquí es 2, 2. Por tanto, aquí será 2. Para las próximas iteraciones, notamos de que los valores de la fila van disminuyendo. Si era 5, será 4. Si era 6, 5, 4 y demás. Entonces, si es 10, 9, 8, 7, 6. Listo. ¿Qué más? La fila se mantiene. ¿Sí? Es constante. 5, 5. Entonces, vamos a volver a copiar los valores de la fila. Por tanto, esto es 9, esto es 8, esto es 7, esto es 6. ¿Sí? Listo. Entonces ya tenemos las filas, columnas. Ahora, nos fijamos que aquí las columnas tienen el mismo valor que las filas, ¿no? 5, 5, 4, 4, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6. Y para esto, notamos que van en aumento. 2, 3, 2, 3, 4. Por tanto aquí, 2, 3, 4, 5, 6. ¿De acuerdo? Listo. Ya está. Ahora tenemos que hacer vamos a generalizar un poquito más. ¿Sí? Entonces, ya tenemos los valores. Ya se va a cortar. Entonces, vuelvan a unirse al mismo enlace, por favor. Ya, entonces continuamos. Si habíamos visto esos ejemplos, entonces ahora, al igual que hemos hecho con los ejemplos de aquí arriba, vamos a ir viendo cuáles de estos, bueno, vamos a ir construyendo un patrón.
¿sí? Para la primera, segunda y tercera, y de eso vamos a sacar un patrón más general. Entonces nos vamos acá, ¿sí? Y vamos para la primera. ¿En cuánto empiezo? 5, 5, n vale 5. 6, 6, n vale 6. 10, 10, n vale 10. Por tanto, voy a ir desde n, n. ¿Hasta dónde? Si notamos, la fila se mantiene. N. La columna. 2, 2, 2. Bueno, debe ser 2. Listo. Para la segunda, ¿sí? Notamos de que las filas están disminuyendo, ¿no? Si era 10, será 9, luego 8, luego 7. Si era 6, será 5, será 4 y demás. Por tanto, si era n, ahora será n menos 1. Y ya directamente, ¿no? Para la tercera, en base a estos ejemplos, podemos ver que será n menos 2. Como también hemos dicho que la fila se mantiene, ¿sí? Tanto al inicio como al final. Por tanto, aquí será otra vez n menos 1, n menos 2. ¿De acuerdo? Las columnas, fijémonos. Ahora, aquí en el inicio hemos visto que es el mismo valor, ¿no? La fila al de la columna, 5, 5, 4, 4. Aquí 6, 6, 5, 5, 4, 4. Y aquí 10, 10, 9, 9, 8, 8 y demás. Entonces, si quiera n, aquí será n menos 1, n menos 1. Y acá n menos 2, n menos 2. Para la llegada, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. Entonces acá será 2, 3, 4 y demás. Con esto, para la késima, ¿cuánto será? Cuando k vale 1, otra vez, no es el mismo caso. Esto de acá, en vez de n, puedo llamarlo n menos 0. Cuando k valga 1, tengo que restar 0. Cuando k valga 2, tengo que restar 1. Cuando k valga 3, tengo que restar 2. Entonces, n menos k menos 1. Como la columna es lo mismo, entonces, otra vez el valor, ¿no? N menos k menos 1. ¿Hasta dónde? Otra vez. Este valor, si nos fijamos de la fila, es el mismo, ¿no? N menos 1, N menos 2. Por tanto, será otra vez N menos K menos 1. ¿Cómo? Ahora, fijémonos. 2, 3, 4. ¿Cómo podríamos obtener 2, 3, 4? Ya. Entonces, lo que yo podría hacer, en lugar de escribir 2, 3, 4, en lugar de 2 puedo escribir 1 más 1. En lugar de 3 puedo escribir 2 más 1. Y en lugar de 4, 3 más 1. Cuando k vale 1, es esto. Cuando k vale 2, es esto. Cuando k vale 3, es esto. ¿Qué valor entonces sería? ¿Quién me dice? K más 1. Exactamente, k más 1. Muy bien. Entonces ya tengo la fórmula, ¿sí? ¿Para qué estoy viendo estas formulitas? Si se dan cuenta, tengo el rango del ciclo, pero está en función de una iteración, ¿no? De un anillo, el késimo anillo. Para toditos estoy haciendo eso, ¿sí? Entonces, si yo conozco en qué anillo estoy, puedo saber de dónde a dónde llenar. Entonces, ya haremos la última parte. Ya sé que se están aburriendo, compañeros, así que estoy tratando de hacerlo más didáctico, pero a la vez ahí se ve rápido. Se está entendiendo todo, ¿verdad? Sí. Ya, perfecto. Entonces vamos a llevarnos esto más abajo. Estamos aquí abajo. Listo. Ya. Escape. Ya. Vamos a borrar nuestras anotaciones previas. Esto de acá ya no nos interesa. Tampoco. ¡Ay! Esto. Ya. Aquí tampoco, aquí tampoco. Ya. Entre esta cuarta iteración yo creo que todos lo podemos hacer ya un poco más veloz incluso. Ya, a ver, tratemos de hacerlo entonces directamente. Para la primera iteración, en general, esta, ¿de dónde a dónde va a ir? Voy a empezar en esta, ¿no? ¿En qué fila? Siempre va a ser en la enésima, ¿sí? En la enésima fila.
Ahora, la fila, bueno, va a ir reduciendo, ¿no? Por ejemplo, aquí, a ver, se los voy a anotar. Aquí, por ejemplo, es la fila 6, columna 1, y voy a ir hasta la fila 2, columna 1. Y acá voy a ir de la 5,1 hasta la 2,1. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta de que voy a empezar en n, es cierto, pero la fila va a ser 1. Pero la columna, perdón, la columna va a ser 1. Hasta. La columna, si se dan cuenta, se va a mantener, porque estoy yendo de subida. Entonces, la columna se mantiene. ¿Sí? ¿Y qué ha pasado con la fila? Ah, no importa, no siempre va a llegar a 2. 2, 2, 2. Para la segunda, va a ser lo que está en verde. ¿Sí? Entonces, ¿qué ha pasado? La fila 5, columna 2, hasta la fila 3, columna 2. Y acá, desde la fila 4, 2, hasta la 3,2. Otra vez, las filas, perdón, las columnas se van a conservar. 1, 1, aquí 2, 2. Aquí 1, 1, 2, 2. Por tanto, acá será 2, 2 para las columnas. ¿Qué más? Ah, las filas. Aquí era 6, después va a ser 5. Entonces, como que están subiendo, ¿no? 6, 5, 4, 3 y demás. Entonces, acá será n-1. Para la tercera, de una vez será n-2. Las columnas igual están aumentando, ¿no? La primera columna, la segunda columna, la tercera columna y demás. Entonces, aquí también será 3. 3. Acá, para la fila. 2, 2. Aquí, 3, 3. Ah, entonces, 2, casi 2, 2. Y entonces aquí será 3 y 4. ¿Sí? Las filas entonces están aumentando. 2, 3, 4, 2, 3, 4 y más. ¿Hasta aquí está claro? Lo he hecho directamente. Con los anteriores ejemplos tendrían que ya darse cuenta que es correcto o tienen alguna duda. Está claro. Ya. Lorena o Marcelo. Sí, se está entendiendo todo. Ya, perfecto. Listo, entonces el último paso y luego ya vamos a hacer el diagrama maléfico. Para el késimo. ¿Sí? Entonces, este patrón ya lo hemos visto, ¿no? n-1, n-2. Aquí ya lo hemos visto. ¿Qué forma tiene? n menos k menos 1. ¿Sí? Entonces, para el késimo esto será n menos k menos 1, ¿ya? Coma. 1, 2, 3. Aquí k vale 1, k vale 2, k vale 3. Entonces esto será k. Hasta. Esto, 2, 3, 4. Lo hemos visto ese patrón antes, ¿no? Fíjense aquí arriba. 2, 3, 4. Lo hemos, en verde lo hemos descompuesto. ¿Y eso qué era? K más 1. Entonces, aquí tendremos K más 1. Y la columna, otra vez, ¿no? 1, 2, 3. Eso es K. Listo. Ya está. Ahora sí. Para cada anillo, K, o sea, el késimo anillo, ¿no? O sea, el primer anillo exterior, el segundo anillo, el tercer anillo y demás, ya tenemos el rango para cada posible fila o columna de números. ¿Sí? Ahora, la última pregunta. ¿Cuántos anillos habrá? ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, para este caso de aquí, cuando tengo esta matriz de 5 por 5, ¿cuántas iteraciones tendría que hacer? Para n igual a 5, ¿cuántas iteraciones tengo que hacer? 2, ¿no? Lo que está en amarillo y lo que está en verde. Lo que está al centro tendría que, no cumple, no son 4 ciclos. Entonces sería un casito especial, el del medio. Para n igual a 6, ¿cuántos anillos? Ah, 3, ¿no? Lo que está en amarillo, lo que está en verde y lo que está en celeste. Entonces la cantidad de iteraciones va a ser igual a 3. Ahora, un poco de, en base a eso, entonces un poco de razonamiento, ¿no? Para n igual a 7, ¿cuántas iteraciones serán?
¿Quién se anima a decir? ¿Cuántas iteraciones para 7? 2 también. 3 también. 3 también. Sí, pero además este tendría un casito especial al centro, ¿no? Al igual que el de 25. Mejor dicho que el de 5. ¿Sí? Entonces, los que son pares no tienen caso especial. Los que son impares, el elemento del centro habría que llenar. Lo único. ¿Sí? Entonces, el 5 y el 7 les voy a poner una estrellita porque es caso especial. Ya, entonces, nuevamente aquí, voy a anotar esos resultados. ¿Sí? Entonces, para n igual a 5, yo requiero 2 iteraciones y el caso especial. Para n igual a 6, yo requiero 3 iteraciones, normal. Para n igual a 7, yo requiero 3 iteraciones y el caso especial. Para n igual a 8, 4, ¿no? Para n igual a 9, ¿cuántas iteraciones? 4 y un caso especial. Exacto. Perfecto. Entonces ya vemos un patrón. ¿Cuál es el patrón? Si el número es impar, hay caso especial. ¿Ya? Listo. El caso especial está solucionado esto. Entonces depende si es que n es impar. Ahora, ¿cómo relacionamos? Si tengo 5, ¿cómo obtengo el 2? Si tengo 6, ¿cómo obtengo el 3? Si tengo 7, ¿cómo obtengo el 3? ¿A qué sería igual la cantidad de iteraciones en función de n? A n div 2. Simplemente. ¿Qué es la división entera? 5 entre 2 es 2 puntos tantos, pero como solo div nos toma la parte entera, 2. 6 entre 2, 3. 7 entre 2, 3. 8 entre 2, 4. 9 entre 2, 4. ¿Se entiende? Sí, auxilio. Ya, listo. Ahora sí llega la parte más horrible. O sea, con todo esto, ya antes de entrar al diagrama, ¿ya? Conocemos cuántas iteraciones hay que hacer. Me refiero a la cantidad de anillos. Para cada anillo, yo ya he identificado esas fórmulas que al final hemos hecho con K, ¿verdad? Donde K es el número de anillo, o iteración, como quieran llamarlo, y ya sabemos de dónde a dónde va a ir el ciclo. Y de toditos los hemos deducido. ¿Sí? Entonces, lo único que nos queda es, vamos a, ¿cómo les puedo decir esto? Hacer eso en un diagrama de flujo. Ya, bueno, espero que no nos salga tan largo. Inicio. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Leer el valor de n. Listo, ¿qué más? Ahora voy a determinar mi cantidad de iteraciones. ¿Sí? Entonces, en iteraciones, ya he dicho que es n div 2. Bueno, disculpadme, estoy haciendo a mano alzada y mi pulso es horrible. Ya. Iteraciones. ¿Necesito algo más? Sí. Para generar el patrón de los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y demás, lo que voy a hacer es una variable, ¿sí? Un contadorcito. Primero, o sea, se va a incrementar 1, luego 2, luego 3, luego 4 y demás. Entonces, esa variable necesito. Entonces, necesito un contador que empieza, en mi caso, en 1, digamos. Listo. Ahora, ¿cuántas iteraciones tengo que hacer? Ite, ¿no? Entonces, yo voy a decir, para K que empiece en 1 hasta la cantidad de iteraciones. Este va a ser mi primer ciclo. ¿Ya? Entonces, cuando K vale 1, ¿qué tengo que hacer? Llenar el primer anillo. Cuando K vale 2, segundo anillo. Cuando K vale 3, y así. Entonces, vayamos a ir por partes. Entonces, para el primer anillo, hemos dicho que vamos a, primeramente, aquí está. Hemos hecho el análisis, ¿no? De esta parte. Y esa es nuestra formulita general. Entonces, yo me voy a copiar esto. ¿Sí? Control C, Control V, y me lo voy a llevar hasta abajo. Y ahí vamos a analizar cómo copiarlo o cómo implementarlo. Si entendemos bien cómo implementar esto que hemos hecho, los demás van a hacer exactamente lo mismo.
Ya estamos, ya estamos. Estas son las iteraciones. Y aquí está. Lo voy a dejar por este ladito. ¿Ya? Esa es mi formulita, ¿no? Que hemos visto de dónde sale y todo. Entonces, nos fijamos algo. ¿Qué es lo que varía? ¿Las filas o las columnas? Las columnas, ¿no? La fila es constante y es igual acá. Entonces, lo que va a variar es las columnas, ¿sí? Entonces, voy a hacer un ciclo que me varíe las columnas, ¿sí? Por defecto o por convención, la variable i se utiliza para filas, ¿verdad? Y la j para columnas. Entonces, como estoy haciendo columnas, voy a utilizar la variable j. Para j que empieza en, ¿cuánto? En k, ¿no? ¿Hasta cuánto? Hasta n menos k. Hemos visto y demostrado que eso funciona, ¿verdad? Y por eso también hemos obtenido esta formulita. Para cada valor de eso, ¿qué tengo que hacer? La matriz en la fila. ¿Qué fila? La fila es constante y es igual a k. Pero la columna es variable. Pero ¿qué valores se van a llenar ahí? J, ¿no? Porque J está variando entre k y n menos k. Entonces, J. Y eso es igual a C, a mi contador. ¿Ya? Y a su vez, para la próxima iteración, el contador voy a incrementar. Listo. Este valorcito. Y ya está. ¿Se dan cuenta? Solo he reemplazado. Esta parte del reemplazo, ¿se ha entendido? ¿O lo vuelvo a repetir? Yo he entendido, sí. Ya. Marcelo o Lorena. ¿Puedes volver a repetir, por favor, esto del diagrama? ¿Ya desde qué parte? O sea, entendemos que este K va a controlar la cantidad de anillos, ¿no? Primer anillo, segundo anillo. Y este primer ciclo solo va a controlar o sea, de la matriz como tal, ¿no? Hemos definido que algunas partes van así, otras partes van de bajada, otras partes van así y otras partes van de subida, ¿no? Estamos haciendo esta primera parte, esta formulita que hemos deducido. Después vamos a ir haciendo las otras partes. Pero esta parte de acá, esto de aquí arriba, lo que he escrito, hemos visto que es la fórmula general, ¿verdad? Para el késimo anillo. Entonces, lo que estoy diciendo es, la fila es constante, ¿no? No varía, de K hasta K. Entonces, por eso le estoy poniendo fila constante. La columna es lo que está variando, porque varía de K a N menos K. ¿Y cómo hago que varíe algo de K a N menos K? Dentro de un ciclo for que empieza en K hasta N menos K. ¿Ese reemplazo se entiende? Bueno, ya entendí. Vale, genial. ¿Sí? Entonces, esa primera parte ya estaría hecho. Entonces, ¿a qué parte vamos a hacer ahora? Esto de acá, ¿no? De la bajada. Pero eso ya hemos hecho arriba. ¿Sí? Veamos en qué parte lo hemos hecho. Acá. Hemos visto que esta parte baja y hemos hecho números y demás y hemos llegado a esta formulita de acá. Ay, perdón. Me la voy a volver a copiar. Perdón. Estamos. Ya, no, esto era la otra. Aquí está. Esta es la de bajada. Entonces, esto de acá voy a copiar. Ahí. Control C, control V. Cachito que baje esto. Ya estamos bajando, no quiere bajar. Ya. Ya, otra vez, ya, listo. En este caso me lo voy a dejar a este lado. Ya. Ahora, otra vez. Aquí si nos damos cuenta, ¿qué cosa es constante en la bajada? Las columnas, ¿no? N menos K menos 1, N menos K menos 1. Entonces la columna es constante. La fila es lo que está variando.
Por tanto, lo que yo tengo que hacer es variar la fila. Entonces, para i, voy a irme a esto. Para una variable i que varía ¿de dónde? De aquí hasta aquí, ¿no? Que empiece en k hasta n menos k. ¿Sí? La columna es constante. Entonces, lo que puedo decir es, ¿en qué fila? Lo que estoy haciendo variar. ¿Qué columna? La columna es constante. Entonces, la columna será n menos k. En este caso, por regla de signo es más 1, ¿no? Y esto es igual a c. Y para una próxima iteración, c es igual a c más. Entonces, después de hacer tantas cosas, fíjense, el reemplazo o la implementación del ciclo es cortito. ¿Se ha entendido? Esta segunda parte, nos falta la tercera y la cuarta. Sí, sí, se está entendiendo. Ya, perfecto. Entonces, para la tercera, ¿qué es lo que voy a ir a hacer? Bueno, voy a ir a recuperar esta parte, ¿sí? En mi formulita. Es lo único que me interesa. Control C. Selecciono esto, Control C, Control V. Ahora sí. Y me lo voy a llevar. Ya, bajando, bajando. Ya. Ahora me lo voy a llevar a este lado. Ya. Listo. Entonces, con eso en mente. Siguiente parte. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué nos damos cuenta? Otra vez. ¿Quién es constante? ¿Fila o columna? ¿Fila? Exacto. La fila es constante, ¿no? N menos K menos 1, N menos K menos 1. Lo que va a variar es la columna. ¿Sí? Esas columnas es lo que tengo que hacer variar. Entonces, las columnas con J. Para J que empiece en cuánto? En N menos K más 1. ¿Sí? Por álgebra. ¿Hasta dónde? Hasta K más 1. Listo. Entonces, la matriz, ¿en qué fila? La fila es constante. N menos K más 1. Y la columna es lo que estoy haciendo variar. Esto es igual a C y para una próxima iteración C es igual a C más 1. Listo. Esto es acá y este ciclo se va a encargar de hacer la tarea. Listo. Ya, el último ciclo. Ya estamos por acabar. Este de acá. Control C, Control V. Me lo llevo este lado. Sí, si tuviéramos hojita, obviamente en la hoja no podemos ir viendo, pero como estamos en pizarra virtual tenemos que copiarnos. Ya, listo. A ver, ahí se ve. Perfecto. Entonces, ¿quién es constante ahora? ¿Fila o columna? La columna. La columna, ¿no? Exacto, sí, la columna. Entonces, lo que voy a hacer variar entonces va a ser las filas. Entonces, para I, que empieza en N menos K más 1 hasta K más 1. ¿Sí? Y lo mismo. La matriz, ¿en qué fila? La fila está variando. La columna es constante. La columna es K. Esto es igual a C y para una próxima iteración, C es igual a C más 1. Ay, pucha, ¿qué estoy haciendo? El símbolo de ciclo.
Ya. Listo. Entonces con esto ya estoy terminando casi, ¿no? Si se fijan, voy a hacer un poco de suma hacia afuera. Tenemos 4 ciclos, ¿no? El primero para de izquierda a derecha, luego el que va de bajada, el que va de derecha a izquierda y este otro es el que sube. ¿Sí? Entonces, todo esto, ¿qué tengo que hacer? Tendría que repetir, ¿no? Ya voy a borrar las fórmulas que hemos copiado para que no nos interrumpan. Ya. Y para que vamos a seguir haciendo las líneas del diagrama de flujo. A ver. Ya. Esto vamos a seguir. ¡Ay, pucha! Ya. Estoy borrando. Ya, perfecto. Ya, entonces, ahora lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Todos estos ciclos se van a repetir, ¿no? Pero se van a repetir ¿para quién? Para cada uno para cada anillo. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer que se repitan iteraciones. Entonces, lo subimos ahí. ¿Sí? ¿Qué nos falta? Aquí hemos cumplido esto. ¿Qué nos faltan? Los casos especiales. ¿Sí? Y cuando sea caso especial, ¿qué número va a ir al centro? Por ejemplo, para N5 va el 25, que sería el último término de la serie. Para N7, ¿cuál irá? El 49, ¿verdad? Porque si tengo n por n, el último elemento de la serie sería n cuadrado. Entonces, eso vamos a agregar. ¿Sí? Entonces, voy a preguntar. ¿Cómo pregunto si es que es impar? Si es que n módulo 2 es igual a 1. Recuerden, módulo, ¿qué es? Es el residuo de la división. Si un número, al dividirse por 2, tiene como residuo 1, es impar. ¿Verdadero? Falso. Y si es así, entonces la matriz, ¿en qué fila ahora? Y columna. Volvamos. Acá, para 5, 5, ¿esta posición qué es? Es la 3, 3. Si yo tuviera algo de 7 por 7, va a estar en el punto central, ¿no? Que sería 4, 4. ¿Sí? Y demás. Ya, entonces, ¿en qué? A ver, otra vez vamos a hacer una tablita. ¿Sí? Este ladito para no confundirnos. Si yo tengo n igual a 5, ¿sí? Entonces tengo varios elementos. N por n. El que me interesa es el elemento central. Y no me interesan otros elementos, que sería este de acá. ¿Y ese qué coordenadas tiene? 3,3. Para n igual a 7, es como que yo haría otro anillo, ¿no? Imagínense. ¿Ya? Y esto se va a extender. Y demás. ¿Ya? Pero lo que me interesa es esto. Ahora, ¿cuánto sería? 4, 4, ¿no? Y lo mismo. Ahora, para n igual a 9, ay, perdón. Para n igual a 9, ¿cuánto será? 5, 5, ¿no? ¿Se entiende? Ya, entonces, hay varias maneras, ¿no? Podemos decir que este valor de acá va a ser n más 1 entre div 2. ¿Sí? Ahora, otros lo que prefieren es decir ya tengo la cantidad de iteraciones, entonces la posición es la cantidad de iteraciones más 1. Y claro, he completado, por ejemplo, en este caso de 7 por 7, habría completado 3 anillos, entonces más 1 en fila y columna me da el centro. Entonces, otros dicen, tienes que repetir lo que es la cantidad de iteraciones más 1. O sea, me refiero a la fila y la columna. ¿Ya? En nuestro caso, solo porque es más cortito anotarlo, voy a anotar eso, ¿no? La fila va a ser IT más 1 y la columna también va a ser IT más 1. Pero también es válido de otra manera. N más 1 de 2. ¿Se ha entendido hasta ahí? Sí, o sí. Ya. Estamos acabando. Bueno, disculpa. Es que este ejercicio es bien largo. Si dominan este, los demás de matrices casi es lo mismo. O más fáciles incluso. Ya, ¿a qué número? A n por n.
Listo. Si es falso, no hago nada, porque ya está completo. Y obviamente aquí hay una, bueno, faltaría, ¿no? La parte clásica. Eso es lo que algunos se olvidan en sus exámenes igual. Si han generado una matriz, ¿qué es lo lógico? Es mostrar datos de la matriz, ¿no? Para I que va de 1 a N, para J que va de 1 a N, tendría que mostrar lo que es la matriz en la fila y columna J. Cierro corchetes por todas las columnas, por cada fila. Y ahora sí podría decir fin. ¿Ya? A ver, nuestro diagrama nos ha salido más o menos larguito, ¿no? Desde ahí hasta ahí. Es un poco corto en realidad, pero el análisis ha sido bastante largo. ¿Ya? Entonces, como último, si es que están de acuerdo, y creo que les va a servir, lo podríamos implementar en Pascal rápidamente para que vean que funciona. ¿Están de acuerdo? Sí, o sí. Ya, los demás. Sí, sí. Ya, pues sí. Entonces tenemos 6 minutos. A ver, voy a ir un poquito acá. Voy a compartir mi navegador más para que vean cómo se hace esto. ¿Dónde estamos? Ya, navegador. Cosito, lo estoy llevando a mi pantalla. Ya. Ya. Listo, share screen. Screen 2. Ya, cosito, estoy preparando el sitio de internet. Estoy minimizando esto. Perfecto. Ya. Pueden ver mi pantalla. Está dividido en dos partes. Una es el diagrama y otro es una página de internet. Sí, se ve, o sí. Ya, positivo. Entonces ahora vamos a codificar a la velocidad de la luz, como quien dice. Sí, lo bueno de codificar es que ya hemos hecho, ¿no?, las cosas. Entonces es simplemente copiar. Y JN, la cantidad de iteraciones y el contador. Estos van a ser enteros. Listo, ¿qué más? Necesito leer el valor de n. Ay, perdón. 1, 2, 3. El valor de n, punto y coma. ¿Qué más? Necesito calcular la cantidad de iteraciones. Mi teclado está molestando. A ver, voy a desconectar mi... Ya, ahora sí puedo codificar en paz. Ya. It, 2 puntos igual a... vamos a copiar el diagrama, ¿no? Entonces aquí vamos a... Ahí está. Vamos a ir copiando el diagrama simplemente. Entonces, n, div 2. ¿Qué más? El contador es igual a 1. Y ahora sí, para K que empieza en 1 hasta, en este caso, it. Sí, que es la cantidad de iteraciones. Do. Begin. Ends. Y vamos a copiar esos ciclos, ¿no? Para J que empieza en K hasta N menos, hasta N menos K, 0. Begin, end. Ya. J que empieza en, a ver, estamos aquí, en K hasta N menos K, está bien. Y aquí adentro decimos A, en la fila K y columna J es igual al contador. Y el contador es 2 puntos igual al contador más 1. Listo. Ya.
para la siguiente parte, voy a copiarme esta partecita de acá. Listo. Ya, el segundo ciclo. Dice que este ciclo empieza en I. Empieza en K hasta N menos K. Pero ahora I es constante y esto sería N menos K más 1. Y ya está. Siguiente ciclo. J, entonces me vuelvo a copiar el ciclo de arriba. Control C, Control V. Ahora dice que J va a empezar en N más K, N más, perdón, menos K. Más 1 hasta K más 1. ¿Ya? Pero aquí hay un detallito. ¿Ya? Si se fijan, para la primera parte, esto de acá, la J, nos movemos de izquierda a derecha, por tanto la columna se incrementa. Cuando estamos de bajada, vamos de arriba a abajo, por tanto la fila, perdón, se incrementa. Pero en ese tercer ciclo estamos yendo de derecha a izquierda, por tanto, estamos reduciendo las columnas, ¿sí? Entonces, para ir reduciendo, ¿sí? Entonces se emplea el down to, ¿sí? Esta palabra, down to. Listo. Entonces eso me permite, en lugar de incrementar la variable, la va a ir decrementando. Listo. Entonces, en vez de K, N menos K más 1, columna J es igual a C. Ya está. Para la parte siguiente voy a copiar el tercer ciclo. Control V. Y empieza en N menos K más 1 hasta K más 1. Y esto también sería down to. ¿Sí? Porque las filas están disminuyendo. A ver, y empieza en N menos K más 1. Hemos copiado bien eso, K más 1, K más 1. Sí. Ya, parece que todo está bien. Lo último que nos faltaría sería copiar este if y mostrar los datos de la matriz. Ya está, entonces ya nos queda menos de un minuto. Nos vamos a volver a reconectar al mismo link. ¿Ya? Y ya, correcto es. Ya vamos a acabar. Entonces, si es que n mod 2 es igual a 1, entonces lo que voy a hacer es que A en la fila iteración más 1, coma iteración más 1, los puntos igual a n por n. Listo. Y ahora solo me queda mostrar los datos de la matriz. Y los puntos igual a 1 hasta n do para begin end para j que empieza en 1 hasta n to n do. Continuando, ¿sí? Ya, entonces estamos aquí codificando, ¿no? Para j que empieza en 1n. Y bueno, en este caso simplemente sería escribir, ¿no? Escribir sin salto de línea nuestra matriz. En la fila, columna y bueno, con 4 espacios. Listo. Y cuando acabe eso, un salto de línea. Ya, ¿qué más nos falta? Ya hemos copiado todo el diagrama, pero no hemos declarado la matriz. ¿Sí? Entonces aquí más lo vamos a hacer. A 2 puntos, es un array, ¿no? Ya, como es una matriz de 20 por 20, ¿sí? De enteros. Ya, entonces, ya tenemos el código. Voy a intentar, bueno, aquí la salida, la entrada. En esta página, en particular, para darle datos, lo que tenemos que hacer es darle un numerito. ¿Sí? En esto que dice stdin, es el equivalente a que ustedes estén dando las variables, ¿sí? Desde el teclado. En mi caso, le voy a decir que trabaje con 5. Teniendo eso en cuenta, voy a ir aquí, hay una opción que dice room, ¿ya? Y está lento. Yeah. Y voy a hacer clic en room, ¿sí? Que básicamente significa cosas. ¿Ya? Todo mi código lo está agarrando
Y me dice, hay un error, no he declarado la variable K. Ya, entonces, vamos a corregirlo, ¿no? Y evidentemente, se me ha olvidado la variable K. Otra vez, corrijo ese error y le doy otra vez aquí donde dice, esta vez se va a decir algo como utilizar el sitio, ¿no? Es el botoncito verde que apretar. Ya, a ver, ¿qué está diciendo? Ya, dice que estás usando igual en vez de 2 puntos igual. ¿En qué línea? En la 12, 17, 22. Ah, sí. No, a ver. Aquí es 2 puntos igual. Sí, se me ha ido. Mucha razón. Es una asignación, no es una comparación. En Pascal se hace con 2 puntos igual. Las asignaciones. Las comparaciones como estas sí se hacen con un igual siempre. Listo, entonces teniendo eso en cuenta, otra vez. A ver. Hay un punto. El punto. El punto final. Ya. Los otros. Ya. Ya, algo estamos fallando. Hemos copiado bien el programa, veremos. Si no nos está saliendo es que hemos copiado mal. A ver, veremos. Lo vamos a comparar aquí con el diagrama. A ver, K que empieza en 1 hasta iteraciones. Bien. J que empieza en K hasta N menos K. Perfecto. A en K, J. Eso está bien. C igual a C más 1. Ya. ¿Qué más? Luego el siguiente. I que empieza en K. Entonces, I, N menos K más 1 es igual a C. Sí. J que empieza en, bueno, sería este ciclo de acá. N menos K más 1 hasta K más 1. La matriz en N menos K más 1 es igual a C. Sí, eso está bien. Claro. N menos K down to hasta K menos 1. Aquí, fíjense. Aquí solo era IK. Mal hemos copiado. Del diagrama. Listo. Entonces, a ver, volvamos a hacer poder, a ver qué pasa. Vamos. Y ahí está. Nos damos cuenta. O sea, no ha sido un error tanto de lógica, ¿no? Sino simplemente no hemos copiado bien. Y probaremos con otro valor. Me voy aquí a Input. Y en vez de 5 por 5 le voy a decir, sacame una de 6 por 6. Entonces le voy a decir, ¿qué? Vamos a probar con 6 por 6. Va a compilar. Y ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Ven? Y ya hemos obtenido la matriz espiral. Hasta aquí hay preguntas. ¿O todo claro? Todo claro, Ausi. Ya, perfecto. Me alegra que se haya podido entender. De todas formas, esto igual lo voy a subir al grupo para el programa y el PDF de la presentación. Ya, ¿qué más? Si no hay más dudas, eso sería todo por esta semana. Yo creo que la siguiente semana pasamos una última clase más, si es que alguien tiene alguna duda, porque ese es uno de los programas más difíciles, de 104, con matrices. Si han podido esto, lo demás van a poder con tranquilidad. ¿Ya? Si no hay más preguntas, entonces eso sería todo por esta semana.